Buenos días, hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan. La gloria sea para el Señor. Estamos una vez más en esta mañana para traer el mensaje de la palabra del Señor. Y es una bendición poder escuchar su palabra, mis hermanos. El título de esta predicación, Escogidos por Dios. Y vamos a estar centrados en la carta a los Gálatas en el capítulo 1. Hubo un hombre, hermanos, que recibió un llamado tan especial como ningún otro. Y llevó a cabo ese ministerio a costa de ser despreciado, acusado injustamente, llevado ante los tribunales, apedreado, dado por muerto, bajado por una ventana al estar siendo perseguido, en tempestades, peligro de animales y muchas cosas más, tanto que murió como mártir por la cruz de Cristo. Yo creo que ya saben su nombre, ¿verdad? Su nombre, Pablo. Su llamado, hermanos, no fue como otros, como el de todos. Dice la palabra en Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Su llamado, hermanos, fue directamente hecho por Dios. Una de las características más impactantes que Pablo tenía fue su amor por las iglesias que él fundó. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? Era un trabajo de llevar, dice el Evangelio, a los gentiles, fundando iglesias. Entonces, él tenía un amor, hermanos, del corazón por estas iglesias. Y él, porque los había ganado a través de muchas tribulaciones y su defensa del Evangelio, también hasta el punto, hermanos, de entregar la vida por Cristo. En Romanos 1:9 dice la palabra, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, oigan hermanos, ¿qué es sin cesar? Sin parar, ¿verdad? Apenas parando para comer y tomar café o a lo que quisiera, y sígale. Dice, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo siempre estaba orando por las iglesias que había fundado, por los hermanos que conformaban esas iglesias. Y este era su dolor, ese era lo que él llevaba en su corazón siempre. Él estaba pensando cómo estarían, estaba pensando y oraba y oraba y oraba por ellos. Y en el verso número 6, ahí en Gálatas capítulo 1, hermanos, dice la palabra que él le reclama ardientemente a la iglesia en Galacia que se habían alejado del evangelio de Cristo. Y dice él, estoy maravillado. Lo dice como sarcásticamente, ¿verdad? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo, con mucho dolor en su corazón, dice, qué tristeza que tan pronto ustedes ya se alejaron del evangelio, del único evangelio, porque él lo dice después, inmediatamente les aclara y les dice, no es que exista otro evangelio, solo hay uno, el evangelio de Cristo, sino que algunos nos perturban y quieren pervertir el evangelio. Entonces, hermanos, el dolor de Pablo contra la iglesia en Galacia, los Gálatas, era que ellos se habían alejado del verdadero evangelio de Cristo y estaban siguiendo evangelios pervertidos, que habían sido ya manoseados, que habían sido tergiversados, que habían sido cambiados por hombres para acomodarlos a sus intereses, hermanos. Y el dolor de Pablo era este. Qué triste que tan pronto ya se alejaron del evangelio verdadero. Ya están siguiendo otras cosas. Dice la palabra en 2 de Corintios 11, 13, 14 y 15. Dice, porque al final de este verso que leímos dice, sino porque algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Bueno, ¿quiénes eran esos? Dice en 2 de Corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, les decía, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué tremenda palabra, mis hermanos, ¿verdad? Qué tremendo. Por eso, mis hermanos, la iglesia de hoy en día tiene que ser una iglesia que tenga discernimiento de su palabra, de su evangelio. Una iglesia sin discernimiento es fácil presa de estos que dicen que perturban y quieren revertir el evangelio en un evangelio nuevo, según ellos. Cada nada aparece en programas ahí de esos que dan de historia, de history. El nuevo evangelio. Un nuevo evangelio. No hay un nuevo evangelio, solo hay un evangelio, el evangelio de Cristo. Hay otros que son torceduras de la palabra del Señor y que se hacen llamar evangelios, pero no son evangelios. Y el Señor dice: así que no es extraño, iglesia del Señor, que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Por eso la iglesia tiene que saber discernir la palabra del Señor cuando es predicada. ¿Y cómo una iglesia puede discernir la palabra cuando es predicada? Estudiando la palabra del Señor, hermanos, creciendo en la palabra. No hay más. No hay otra manera que la iglesia pueda discernir su palabra si no es creciendo en ella, creciendo en el conocimiento de Cristo. Y este era el dolor que Pablo tenía con la iglesia en Galacia, hermanos. Porque dice que algunos, ¿de dónde? De ahí mismo, de adentro de la iglesia. De ahí mismo los estaban perturbando, les estaban estorbando, les estaban molestando, enseñándoles otra cosa y estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo. Pero sabe, hermanos, dice la palabra del Señor, que su fin de los que hacen esto será como ellos mismos están haciendo. Mal, hermanos, mal. Entonces, Pablo tenía un celo profundo por la palabra recibida de Dios, al punto de confesar en el verso número 8, donde estamos basados, que aún él y los que con él andaban y los ángeles mismos, ven hasta dónde llegaba el celo que Pablo tenía por la palabra del Señor, que dice que si aún él mismo, y los que con él andaban, los que trabajaban con él, y los ángeles mismos, dice, sean llamados anatemas, si anunciaban un evangelio diferente. Vean, hermanos, que el ardor que Pablo tenía por defender el evangelio, también que ese mismo ardor esté en nosotros, y la mejor manera de lograrlo es creciendo en el conocimiento de Dios, hermanos. En cuanto más conocemos al Dios de la Biblia, más le amamos, más lo defendemos, más arde nuestro corazón cuando su palabra es vituperada, aún por los mismos hermanos. Tenemos la palabra del Señor, hermanos, para guiarnos, y su Espíritu Santo para hacer que la entendamos. Lo tenemos todo, ¿verdad? Porque todas las cosas, dice, que confieren a la piedad y a esta vida, nos han sido dadas por el Señor. Todo lo tenemos. Tenemos el conocimiento, tenemos su palabra y tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Porque Él nos va a ayudar a entender esta palabra. El evangelio, hermano, recibido por Pablo fue directamente dado por Jesucristo mismo. Versos 11 y 12. Mas os hago saber, dice la palabra, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Veamos qué maneras, ¿verdad?, del evangelio que este hombre recibió. ¿Por qué? Porque los discípulos aprendieron lo que el Señor les enseñó. Nosotros hoy nos basamos en que lo que los discípulos nos dejaron a nosotros. Pero Pablo recibió ese conocimiento directamente de Dios, de la soberanía de Dios. A él le plació dárselo a él, hermanos. Darle todo ese conocimiento de una sola vez en su mente. Así de grande es Dios, hermanos. Así de grande es Él.
Fue dado directamente por Dios, dice, por revelación de Jesucristo. Pablo les decía a ellos, ya han oído de mí, ¿verdad? Ahora que ya él servía al Señor, les decía a los que estaban con él, ya ustedes han oído de mí cuando perseguía y asolaba la iglesia del Señor, ¿se acuerdan? Y cómo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea que Pablo, hermanos, era un hombre completo. Era un aventajado en la ley, un aventajado en las tradiciones. Era un número uno, celoso, perseguidor de la iglesia. Y por eso, hermanos, encontramos que al Señor no le interesó la condición, ni le interesa la condición del pecador, ni lo que hace, ni lo que hizo, ni cuánto habíamos pecado o no, o qué habíamos hecho o no. El Señor vio un alma en usted y en mí que necesitaba la salvación y por eso nos dio esta salvación tan grande. Gloria sea al Señor, porque Él no se fijó en quién era Alexis o en quién era usted. No, Él se fijó en un alma que necesitaba cambiar su rumbo para enderezarlo al camino correcto. En primera de Pedro capítulo 2 y el verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos. ¿Recordamos el final de la escuela dominical? ¿En qué quedamos? Que nosotros debe ser un honor, un privilegio ser testigos, ¿verdad? De testificar del Señor. Y el Señor dice que Él nos compró. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas donde estábamos caídos, llenos de pecado, a su luz admirable. Gloria al Señor. Y sigue Pablo diciendo en Filipenses capítulo 3, versos 4, 5 y 6, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, decía él, por si acaso, ¿verdad? Le decían, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, dice Pablo, al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Oye, un hombre irreprensible. Y dice Pablo, todo eso y más era Pablo. Y aquí viene, hermanos, el maravilloso llamado y la soberanía de Dios. Y por eso es que dice la palabra, como aprendimos en la escuela dominical, no se les olvide, de Él somos, de Él le pertenecemos a Él, somos de Él. Y Pablo montaba, dice, y corría persiguiendo y matando y encarcelando a los que eran del camino, dice la iglesia del Señor. Pero aquí viene un llamado tremendo de parte de Dios para llamarlo a su servicio. Verso 15 y 16. Ahí en el libro, en la carta a los Gálatas, hermanas, versos y hermanos 15 y 16 dice, pero cuando agradó a Dios, Pablo mismo hablando, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿A qué? Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. Entendemos por qué la palabra, por qué alguno puede preguntarse, bueno, pero ¿por qué él dejó que Pablo matara a tantos, hermanos? ¿Por qué dejó que Pablo matara y persiguiera a la iglesia y las quemara y las destruyera? ¿Por qué no lo llamó antes, hermanos? Porque tenemos que entender que Dios es soberano. Dios es soberano y Él hace como Él quiere y en el momento que Él quiere. Por eso a usted le llamó a sus caminos a la edad que Él quiso llamarle a usted y llamarme a mí. A mí me llamó muy joven, teniendo como 17 años. Pero quizá otro lo llamó después. Pero Él nos quiso llamar en el momento en que Él quiso, porque Él es un Dios soberano. Y vemos, hermanos, que ya el Señor había llamado a Pablo cuando estaba en el vientre de su madre. Gloria sea su nombre. Ya lo había apartado. Y no importó cuánto hizo. No importó cuánto persiguió y mató. Porque también, hermanos, esos que murieron como mártires dieron su vida por Cristo.
El Señor también nos llama a que nosotros tenemos que estar preparados, como aprendimos en la clase pasada. ¿Para qué? Para pasar incluso lo que Él pasó, hermanos. Si somos verdaderos hijos de Dios e hijas de Dios. ¿Para qué entonces? Dice, para revelar a Cristo en mí, decía Pablo, para que yo ahora le predique a los gentiles. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra ya había llegado al pueblo de Israel y había sido rechazada, y entonces el Señor lanza ese regalo precioso hacia cada uno de nosotros. Dice, mas a todos, gloria sea su nombre, mas a todos los que le recibieron. Aquellos dice que en un momento no éramos, ahora somos parte de la familia, hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Gloria sea su nombre, hermanos. Y el Señor llamó precisamente a este hombre, que era un estudioso, que era un celoso de la ley, de las tradiciones, era un hombre completo, estudiado. Él lo llama y lo pone aquí a llevar su palabra hasta nosotros, mis hermanos. Gloria sea su nombre. Y ahora dice, solo se oía decir, dice en el verso 23, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros ofendíamos, cuando nosotros ofendíamos al Señor, cuando nosotros ofendíamos su palabra, cuando ofendíamos a los que predicaban su palabra. ¿Y cómo estamos ahora? Haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Así fue con Pablo, hermanos. Y dice la palabra que ahora Pablo podía decir con toda la autoridad que tenía en el corazón, como dice Filipenses capítulo 3, versos 7, 8 y 9, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo. ¿Cuáles cosas, hermanos? Eso, que él era un erudito, que él era un conocido, que era un romano, que era un fariseo, que era todo, hermanos. Él era todo. Y dice, estas cosas yo las estimo, que yo creía que eran para mí ganancia, que yo creí que eran para mí importantes, ahora las estimo como nada, como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente, dice el verso 8 en Filipenses, y ciertamente aún estimo todas las cosas, oigan, todas, hasta lo que él tenía en ese momento como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual dice, lo he perdido todo y ahora lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así era el celo, el amor, el ardor de Pablo, mis hermanos, con el evangelio que había recibido de Dios. Y dice el verso número 9, y ser hallado en él, el ardor, el querer de Pablo, la necesidad, lo que él deseaba en su corazón era ser hallado en él. ¿En quién? En Cristo. Que cuando Cristo viniera pudiera hallarlo sirviéndole, hermanos. Pablo tenía toda la seguridad de que el Señor iba a venir mientras él estaba. Por eso dice, y los que estemos todavía seremos transformados, decía Pablo, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, y ser hallado en él. Él quería encontrarse sirviéndole al Señor. No teniendo ya, dice Pablo, la justicia que yo tenía antes, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, hermanos. Nosotros también hemos recibido un llamado especial que no es para todos. Pues no todos van a escuchar, hermanos, la voz de Dios. Y aquí dice la palabra, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Por qué? Porque pocos van a atender a la voz del Señor. Pocos van a atender ese llamado. Pero si el Señor nos ha perdonado mucho a nosotros, como la mujer que ungió sus pies con el perfume caro, el Señor le dice, tus pecados, y que son muchos, te son perdonados. Así, hermanos, no desatendamos el llamado que hay en nosotros. Tú tienes un llamado muy especial que fue solo de Dios para ti. Yo tengo un llamado que fue de Dios para mí. ¿Y qué quiere el Señor?
que así como Pablo, deseemos, trabajemos, luchemos para ser hallados en Él, trabajando, hermanos. Que si el Señor viene, estaremos trabajando. Yo te invito para que en el nombre del Señor te levantes en Cristo, para que le alabes, para que vivas una vida de cristiano contento, que le agrade al Señor, que tu vida esté siendo resplandeciente delante de Dios, agradable al Señor, hermano y hermana. Levantémonos en estos momentos en el nombre de Cristo y que el llamado que hemos recibido de Dios sea llevado por nosotros de la mejor manera posible, hermanos. Más bien, hermanos, alabemos al Señor, porque Él nos llamó. Alabémoslo, hermanos, porque el llamamiento con que Él nos llamó es un llamamiento santo. Dice la palabra que nosotros hemos sido apartados. ¿Para qué? ¿Para qué ha sido apartado usted? ¿Para qué he sido apartado yo? Para testificar, para contarle al mundo lo que hemos recibido de Dios. Y esa palabra, hermanos, pueda llegar a muchas personas. ¿Qué vamos a hacer con ese llamado que hemos recibido de parte de Dios? Como hemos podido ver, hermanos, Pablo había ya desestimado todo lo que había ganado por amor a Cristo. ¿Cuánto vamos a desestimar nosotros también por amor a Cristo, hermanos? ¿Cuánto vamos también a desear que el Señor nos encuentre trabajando en su obra? Ahora que estamos en medio de la pandemia, ¿tenemos trabajo que hacer? Claro que sí. Y usted dice, pero es que no salgo, no puedo salir a evangelizar. Eso no es todo el trabajo en la obra del Señor. Dice Pablo al principio que él tenía, dice, constantemente. En Romanos 1:9, Dios me es testigo, dice Pablo, a quien sirvo en mi espíritu, de que sin cesar hago mención. ¿Y qué es mención? Acordarse de los demás en las oraciones. Tenemos, hermanos, que orar más. Oremos, hermanos, para que el Señor baje esta enfermedad, porque también está bajo su control. Él quiere ver a su pueblo orando, doblando rodillas, levantándonos en el nombre del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos prometió, como decía en Isaías capítulo 40, verso 1, que Él está con nosotros, que Él nos fortalece, que Él nos guarda, que Él nos va a acompañar siempre. Pero Él quiere ver a su iglesia levantándose en el nombre del Señor, testificando, hermanos, a cuantos podamos. Todavía podemos predicarle. Todavía hay los medios para hacerlo. Y el Señor dice que ese llamamiento es precisamente para que usted y yo prediquemos su palabra. ¿Qué vamos a hacer? Yo como su pastor le digo, levantémonos en el nombre del Señor. Hermanos, iglesia, Canaán, levantémonos en el nombre del Señor. Doblemos más nuestra rodilla. Busquemos más al Señor. Andemos como es digno de Él. Y el Señor va a empezar a mover su mano poderosa porque todo es de Él. Pero Él quiere ver a su iglesia trabajando, moviéndose, alabándole, bendiciendo su nombre. Quiere ver a sus hijos gozosos, felices. Quiere ver a nosotros alabándole todas las mañanas, gozándonos. Que nuestro levantar sea con Cristo, que nuestro acostarnos sea con Él también. Que cuando se abre nuestra boca sea para alabar y bendecir su nombre. Que hermanos seamos hallados en Él. Eso significa que seamos hallados en Él. Dios añade bendición a su palabra esta mañana. El gozo de Cristo esté con ustedes, mis hermanos. Y que este ardor también esté en nosotros, por los demás hermanos de la iglesia, orando por ellos, llamándolos, llevándoles una palabra. Que esté en nosotros, hermanos, para poder
estudiar su palabra, crecer en el conocimiento de Dios. Dice Pablo, yo quiero crecer en el conocimiento de Cristo ahora. Todo lo demás yo lo desecho. Ya no vamos a ser fácilmente movidos por cualquier viento de doctrina, ni por cualquier pervertor de la palabra del Señor, ni por cualquiera que quiera torcerla. ¿Por qué? Porque el conocimiento de su palabra va a estar en nosotros y vamos a tener un discernimiento espiritual a la medida de Cristo. Inmediatamente nos vamos a dar cuenta que lo que está hablando no es palabra de Dios. Gloria sea al Señor por su palabra, mis hermanos. El Señor bendiga su palabra y que ésta vaya hasta donde tenga que llegar. Y si hay algún corazón que todavía anda como Pablo, que andaba ajeno a Dios, hoy es el día en que puedes venir al Señor. El Señor te invita para que cambies tu rumbo como lo hizo Pablo. Ven al Señor. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón y ven al Señor, recíbelo como el Señor y Él va a estar contigo y Él va a acompañarte y Él va a hacer en ti realidad todas las promesas que hay en su santa palabra. Solamente recíbelo en el nombre del Señor. Oramos, hermanos. Gracias, Padre, te damos en nombre de Jesús por esta bendición de tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque es linda, porque es maravillosa, es llena tu espíritu, Señor. Nos alza, nos inunda, Señor. Espíritu, Señor, está derramado, Señor, en nosotros para alabar tu nombre, para guiarnos hacia ti, Señor. Gloria, Padre. Bendecimos tu palabra que esta mañana ha sido predicada y que sabemos, Señor, que va a hacer su trabajo donde quiera que llegue, Señor. Mis hermanos que puedan ser bendecidos también por la palabra tuya, mi Dios. Y a mí, Señor, que es un honor, es un privilegio poder, Señor, ser un instrumento en tus manos para poder hablar tu palabra. Gracias, Señor, porque yo, que no era nada, Señor, yo que estaba en el mundo perdido, que muchas veces te ofendí, tú me llamaste igual, Señor, que a Pablo. ¿Para qué? Para que ahora predique, Señor, en el nombre tuyo. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos, los amigos, todos los que puedan escuchar este mensaje, sea para honra y gloria de tu nombre. En nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Nos vemos pronto, si así Dios lo quiere.